reputaciones. El 16 de febrero de 1961, dos defensores de la paz llegaron a Chelsea para llevar al hombre que fue su inspiración y su líder a la primera manifestación sentada contra las armas nucleares. Esta cinta no había sido vista antes. Fue tomada al comienzo de una campaña de desobediencia civil. La protesta llevaría al gran filósofo y profeta de la paz, Bertrand Russell, y a su cuarta esposa, Edith, a prisión. Señor, para un hombre de su edad, el hacer algo como esto no es muy sensato. ¿Qué tan lejos está preparado a llegar? Tan lejos como sea necesario, es decir, supongo que si estuviera en Rusia tendría que soportar el castigo capital. Cuando creía en algo, nunca temía decirlo en público. Creo que su grandeza siempre estuvo en su vida pública, estoy segura. La vida de Bertrand Russell abarcó casi un siglo de protesta. Fue venerado por todas partes del mundo como un genio sobresaliente. Sus pensamientos cambiaron la naturaleza de la filosofía moderna. Russell escribió que su larga vida había sido guiada por la búsqueda del amor, el anhelo por la paz y una insoportable lástima por la humanidad. Russell tenía fe en la razón sobre todas las cosas, pero en privado sus emociones lo llevaron a enfrentar rompimientos maritales, crueldad personal, incluso maldad y locura. Todas las familias que tuvo se parecían y siempre su relación con niños y mujeres se desintegraba y terminaba normalmente con la destrucción de sus mentes. Y después se alejaba y los dejaba. Bertrand Russell, La búsqueda del amor. Los primeros años de Bertrand Russell fueron devastados por una tragedia personal que tuvo un profundo impacto el resto de su vida. En 1874, cuando tenía 2 años, su madre y su hermana murieron. Su papá, con el corazón destrozado, murió 18 meses más tarde. Fueron enterrados en el jardín de la casa Ravenscroft, en el Wye Valley. El joven Bertie fue enviado a Londres con sus abuelos, Lord John y Lady Russell. En 1959, cuando tenía 86 años, Russell recordó su educación victoriana en una entrevista que le concedió a John Freeman. Echando un vistazo en su pasado, ¿hubo algo que le enseñaran que afectara a su infancia? Sí, es decir, ciertas actitudes de la familia sobre el sexo eran morbosas, puritanamente morbosas. Entonces, ¿en verdad se siente culpable por el sexo? No, bueno, no lo sé. No, creo que no he tenido la oportunidad, no. En Pembroke Lodge, la casa Richmond del Lord y Lady Russell, Bertie escapaba en su mente del mundo. Después escribió: adquirí el hábito de engañar. Se convirtió en mi segunda naturaleza el pensar que hiciera lo que hiciera, era mejor mantenerlo en secreto. En la adolescencia, Bertie confiaba sus íntimos pensamientos a un cuaderno codificado. Se confesó a sí mismo que ya no creía en Dios. Su temprana pérdida de fe, junto con un profundo sentido de incertidumbre del afecto humano, lo llevaron a un cuestionamiento filosófico. Bueno, por supuesto nadie puede decir cuál hubiera sido el desarrollo intelectual con otras condiciones, pero creo que esto lo hacía más personal. Y todas las reflexiones sobre el creciente escepticismo sobre la religión y utilizar el alfabeto griego para que su abuela no lo entendiera, producen una tendencia a contar con un mundo mental secreto que realmente no pudo compartir apropiadamente con nadie hasta que fue a Cambridge. El Colegio Trinidad, Cambridge, fue la liberación para este joven introspectivo y solitario.
Durante los exámenes de admisión estaba tan avergonzado que ni siquiera preguntó dónde estaban los baños y caminó en lugar de usar las comodidades del lugar. Pero el mundo liberal de enseñanza pronto lo hizo sentirse bien. Cuando llegué a Cambridge fue muy confortable para mí encontrar gente que no se refería a la filosofía como absurda. Así que estuve muy feliz cuando fui a Cambridge y rápidamente conocí a muchas personas que se convirtieron en amigos de toda mi vida. Muchos de ellos, lamento decirlo, ya están muertos, pero los que aún viven siguen siendo mis amigos. La brillantez de Russell rápidamente fue reconocida. Se graduó como uno de los mejores estudiantes de su año y fue invitado para continuar sus estudios en lógica y la filosofía de las matemáticas en Trinidad. Al mismo tiempo, su interés en el sexo opuesto despertó. En Cambridge recitó poesías románticas de amor y se enamoró de Alice Pearsall Smith, una cuáquera americana. La relación con Alice se mantuvo en secreto durante 4 años. Se enamoró de ella cuando él tenía 17 y ella tenía 22. Él jamás pensó que ella siquiera lo vería. Pero cuando la invitó a un viaje en el río Cam, ella accedió y las cosas empezaron ahí. Cuando anunciaron su compromiso en 1894, la abuela de Russell se horrorizó. El origen de Alice y su feminismo la hacían casi inapropiada. Lady Russell hizo todo lo que pudo para prevenir el matrimonio y despertó al espectro de los fantasmas familiares. Le habló de su tío Willie, que estaba loco, y de su padre, que era epiléptico. Y después lo envió al doctor de la familia, quien le dijo que jamás debería tener hijos y que también había locura en la familia de Alice, que sería terrible si se casaban porque sus hijos podrían enloquecer. Y eso era francamente aterrador. La revelación de la locura fue un profundo impacto para Russell. Escribió: comencé a sentir que estaba condenado a un oscuro destino. Fue un sentimiento que jamás superó. A disgusto, aceptó un periodo de separación de Alice y se fue a París a trabajar en la embajada. Ahí conoció a la exuberante hermana de Alice, Mary. Se veían en el lobby del hotel, leían a Nietzsche y disfrutaban las delicias de la ciudad. En las tardes iban a la ópera. Pronto se enamoraron uno del otro. Ella, por supuesto, era muy fascinante, muy ingeniosa, inteligente, hermosa, muy atractiva, y probó un poco. Tuvieron un pequeño romance. Se cepilló el cabello frente a él y se besaron. Y el verdadero problema fue cuando él le escribió a Alice. Había elogios para Mary y Alice desaprobó el comportamiento de Mary. Y por supuesto, eso le dolió. Russell le confesó a Alice que había disfrutado besar a su hermana. Le dijo que no le importaba, pero en su diario escribió: lloré toda la mañana. A pesar de los contratiempos, la pareja se casó en diciembre de 1894 y le prometieron a Lady Russell que no tendrían relaciones sexuales, una promesa que se rompió rápidamente. Ella era singularmente inapropiada para realizar sus fantasías de lo que sería casarse con una mujer. Quería una fuerte disciplina de amor libre que pudiera rescatarlo de las convenciones de la vida aristocrática. Y lo que tenía era una mujer tímida y puritana mojigata que quería consagrarse a las causas de abstinencia y respetabilidad. De hecho, hubiera estado mejor con Mary, la hermana de Alice. Russell regresó a Trinidad a sus estudios filosóficos. Su búsqueda era para demostrar que las matemáticas ofrecían verdad en un mundo escéptico. Escribió que quería certeza en los caminos en los que la gente quería fe religiosa. Quería entender los principios de las matemáticas. Observé que las pruebas de las proposiciones matemáticas que me enseñaron eran obviamente falsas. En realidad, no probaban lo que dicen que probaban.
y quería saber si había alguna verdad en el mundo que conocía, y pensé que si la había, probablemente sería en matemáticas. Pero no estaban en las matemáticas como yo lo pensé, y traté de encontrar un poco de verdad en eso. Pero mientras Russell encontraba inspiración en el mundo de la lógica matemática, su vida emocional se convirtió más caótica, y su relación con Alice se deterioraba. Fue en ese tiempo, mientras andaba en bicicleta por el río en Grantchester, que dijo haberse dado cuenta como en un sueño de lo que subconscientemente debió saber desde tiempo atrás, que ya no amaba a su esposa y que no la deseaba sexualmente. Dejó de dormir con ella para empezar, y ella estaba tan enamorada que solía intentar darle el beso de las buenas noches. Y cuando no la dejó, esto por supuesto la deprimió mucho. Y él la encontraba físicamente repulsiva en cierta forma. Criticaba algunas cosas y debía comportarse mentalmente de la misma forma. Era difícil de manejar y él debió decírselo. En su vida emocional como en su filosofía, Russell comenzaba a creer que la verdad tenía una nobleza que era lo más importante de todo, aunque significara causarle sufrimiento a aquellos cercanos a él. Odiaba a la madre de Alice, y su madre era la estrella absoluta de su vida. Y él la recordaba como una ladrona y una mujer débil, y se lo dijo. Le dijo todo. La verdad era muy importante para él, así que le dijo hasta lo más asqueroso que podía pensar. Y nunca intentó ser sutil en sus palabras. Eso la hirió mucho, por supuesto. Es decir, esperas que los seres humanos tengan cierta delicadeza entre ellos, especialmente si están casados. Y él no la tuvo. Simplemente se lo dijo. Bertie y Alice se quedaron en Londres, donde él pasaba horas caminando solitario por el Támesis. Solo una vez, Bertie accedió a hacer el amor con Alice en un vano intento por tener un bebé, con la esperanza de poder salvar la relación. Fue un desastre. No se realizó adecuadamente y falló totalmente. Escribió: eludí mi deber esta ocasión. Debí haber sido más olvidadizo. Alice estaba desolada. La tristeza personal parecía haber sacado el periodo más fructífero de Russell como filósofo. En 1909, Principia Mathematica, su gran trabajo de colaboración, estaba terminado. El trabajo consistía en gran parte a pruebas lógicas de teoremas matemáticos. El propósito de su trabajo era probar la verdad lógica de las matemáticas. Pero a pesar de todos los esfuerzos, esto nunca lo logró. La conclusión correcta de esto es que después de todo, las matemáticas realmente son un misterio filosófico. No tendría que ser un misterio, debería ser posible deducirlo lógicamente, pero como no podemos reconocerlo, en verdad es un misterio. Y este misterio jamás se resolverá. Y al demostrar esto, en realidad produjo uno de los avances más grandes en filosofía que ha habido en este siglo. La casa Gassington en Oxfordshire era la casa de Lord Philip y Lady Otterly Monrose. 2 años después de que Russell terminó Principia Mathematica, conoció a Lady Otterly, la mujer que despertó sus pasiones más grandes. Bertie se sentía completamente hechizado por Otterly. Él decía que ella lo había liberado de todas sus ataduras puritanas. Sé que no es la palabra, pero él la usó. Por primera vez se sintió libre de dejarse llevar, supongo, sensual y sexualmente por las cartas que él escribía. Russell compró un departamento en Londres, cerca de la casa de Otterly, para que pudieran verse. En 1913, él le hizo algo que jamás se supo, pero que la impactó y a él lo avergonzó tanto que fue una pausa temporal en la relación. Hay pistas de lo que pasó en las cartas que le escribía a Otterly. Lo describió como degradación. Lo describió como un maldito horror. Dijo que no podía ir a la cama con Otterly por la gran degradación moral de este acto, por la vergüenza que le hacía sentir. Y también sentía que había sido vencido por un impulso incontrolable.
La detonación de la Primera Guerra Mundial en 1914 fue un momento determinante para Russell. La guerra le dio la oportunidad de alejarse de Cambridge y lo arrojó al mundo de la política. La guerra contra Alemania, el hogar de muchos a los que admiraba, lo destrozó. Su trabajo liberal y optimista se colapsó en una semana. Y después ciertamente tuvo que enfrentarse con toda esta gran crueldad que abordaba al mundo, y a la gente no parecía importarle. Recuerdo que hablaba de que se entrevistó con un oficial de la guerra sobre las pérdidas humanas en Somme, y el oficial le dijo que tenía que tener sentido del humor. Él nunca lo olvidó. Solía ir a caminar y veía a grupos de hombres irse, dejando tal soledad que no podía soportarlo, era horrible. ¿Qué fue lo que hizo en su campaña activa contra esto? Hice todo lo que pude por lograr la paz, daba discursos, todo lo que podía para cambiar las ideas. Russell tenía 42 cuando la guerra. Era muy viejo para pelear, pero su apoyo a los pacifistas causaba problemas a las autoridades. Le prohibieron viajar por el país y fue despedido del Colegio Trinidad. Finalmente, en 1918, fue encarcelado 6 meses. Pero Russell no podía evitarlo. Su abuela le escribió a su nieto diciendo que no tenía que seguir a una multitud para hacer maldades. Mientras la guerra continuaba, Russell se dio a conocer como un apasionado oponente del servicio militar. Pero su cruzada contra la guerra causó indignación entre la opinión pública. En una ocasión fue atacado por un grupo de mujeres y de soldados fuera de servicio mientras hablaba en una iglesia al norte de Londres. Fue un ataque de una mezcla de tropas coloniales y de mujeres ebrias de aspecto varonil. Las mujeres de aspecto varonil con tablas llenas de clavos oxidados con la que querían golpear a todos en la cabeza. Y los soldados coloniales las veían y les aplaudían. Y la policía las veía y no hacía nada. Y a las mujeres les desgarraron los vestidos y quedaron muy mal heridas. Y las mujeres de aspecto varonil estaban a punto de atacarme con los clavos oxidados y ni siquiera sabía qué hacer al respecto. Cuando alguien fue con la policía y dijo, miren, en verdad tienen que detener a esas mujeres porque es un distinguido escritor. Oh, dijo la policía, sí, es un filósofo conocido. Oh, dijo la policía, es un hermano conde. Otterley Melrose y la casa en Gassington se convirtieron en el centro de atención de intelectuales y escritores que estaban contra la guerra. Pero el amor de Bertie por Otterley estaba muriendo y esta relación terminó en 1916. Su relación con ella parece haber sido el gatillo que despertó un deseo insaciable. Tuvo numerosas amantes. En una ocasión tuvo amoríos con 3 mujeres casadas al mismo tiempo. En este oscuro momento, Russell se veía a sí mismo como un vampiro que se alimentaba de mujeres para obtener la vitalidad que necesitaba para su vida pública. Para algunos había algo rebelde en él, pero para otros algo satánico en él, en particular sobre sus pasiones. En varias ocasiones durante su vida hizo cosas que atribuyó a sus tremendas pasiones poderosas y que después ocultaba tras la imagen del intelecto. En noviembre de 1918, la Primera Guerra Mundial terminó. Cuando Russell caminó entre la gente celebrando la victoria, se sintió una vez más rechazado, incapaz de compartir su alegría. La multitud, escribió, era frívola y no había aprendido nada durante el horror. Me sentí extrañamente solitario entre el regocijo que era como un fantasma arrojado por accidente de otro planeta. Russell se embarcó en una nueva aventura y otra cercaba a su corazón: empezar una familia. Conoció a Dora Black, una joven graduada en Cambridge en 1916 en un paseo.
Dora fue una mujer que en su primera cita le dijo que quería tener hijos, así que en cierta forma era la combinación ideal de mente y cuerpo con él. Ya saben, mente, intelecto y maternidad juntas. Dora tuvo veneración por Russell durante años. Ella compartía sus enfoques políticos y parecer pacifista, y cuando lo conoció lo describió como encantadoramente feo. A Russell, por su parte, le pareció excepcionalmente sincera. Era a lo que H.G. Wells le llamaba una nueva mujer. Es decir, ella se sentía que estaba a la cabeza de una nueva generación de gente y de ideas, a lo que después se refirió como una nueva moralidad. En septiembre de 1921, Russell y Dora se casaron. Antes de casarse, Bertie tuvo que lograr que Alice accediera a divorciarse. Ella accedió a pesar de que continuó amándolo, y sin que Russell lo supiera venía y se paraba frente a su casa en Londres y en secreto lo observaba. No lo volvió a ver hasta que ella tenía 80 años. Estuvo enamorada de él toda su vida. Y cuando por fin él regresó, ella tenía 80 años. Y parecía que era una chica de 17. Es decir, escribió en su diario, faltan 24 días para ver a Bertie, faltan 23 días para ver a Bertie. Se puso listones rosas en el cabello el día que él fue a cenar. Era como una chica de 17 años. Estuvo locamente enamorada de él toda su vida. Pero Russell estaba decidido a tener un hijo y heredero, y solo Dora podía darle lo que él quería. En noviembre de 1921, John Conrad terminó con los nervios de Bertie porque nació una semana antes. El nacimiento del niño marcó una nueva etapa en la vida de Russell. Desde el comienzo hablaba de cuando tuviera hijos y cómo los cuidaría y que no los educaría como lo educaron a él. Lo haré bien con mis hijos. Kate, su segunda hija, nació en 1923. Al principio, la vida de la familia parecía un idilio. John, un niño brillante y parlanchín, era el foco de las cariñosas atenciones del padre. La familia Russell pasó mucho tiempo en el suroeste de Cornells, en la parte más occidental, donde la nueva moralidad de un matrimonio abierto se ponía en práctica. Al principio parecía funcionar. Ciertamente tenían un acuerdo cuando se casaron, que no harían alboroto sobre las aventuras del otro. Si de repente se encontraban solos, era amor libre y honestidad entre la pareja. Es decir, no iban a cometer adulterio furtivamente, sino que los amantes que surgieran en los años en los que había confianza plena entre ambos eran aceptados. A finales de 1920, Russell trabajaba como periodista. También se entretenía con la política. Empezó como candidato laborista de Chelsea. Desde que fue despedido de Trinidad, ya no incursionó en la filosofía técnica. Ya no tenía trabajo. Así que en verdad tenía que ganar lo suficiente para poder seguir escribiendo. Y según recuerdo, siempre estaba aterrorizado por el momento en que su público pudiera cansarse de él. Todo artista conoce ese miedo. Así que siempre era vital tener un artículo listo, a tiempo, para ganar la siguiente comida. A Russell nunca le faltó agudeza y convicción. Escribió miles de artículos tanto para la prensa americana como para la británica sobre cualquier tema que llamara su atención. También escribió trabajos de filosofía popular. Argumentó a favor de la nueva moralidad y, en Matrimonio y Moral, invitó a las personas casadas a tener relaciones abiertas y a ser tolerantes con el adulterio. El libro fue un bestseller. Como parte de su experimento en la vida, Bertie y Dora decidieron entrar al movimiento educacional progresivo. Estaban desilusionados de la enseñanza convencional y querían aplicar sus nuevos principios científicos de crianza infantil a sus hijos y a otros niños. En 1927 abrieron la Beacon Hill School, que abarcaba la gran casa del hermano de Bertie y el telégrafo en Sussex Downs. La escuela atrajo mucha atención por sus métodos liberales y el régimen indisciplinado. Las clases no eran obligatorias.
Era una casa que estaba a la mitad de 200 acres de bosque silvestre. Podíamos ir a donde quisiéramos y hacer lo que quisiéramos, en tanto tuviéramos zapatos y sombrero. Eso era lo importante. Todos queríamos a Bertie. No iba muy seguido, iba de vez en cuando, y cuando estaba ahí, lo disfrutábamos mucho porque solía llevarnos a su estudio en lo alto de la torre del telégrafo y nos leía libros de historia y de cuentos de hadas. Pero las cosas no iban bien. Russell pasaba más y más tiempo confinado en su estudio. La escuela nunca ganó dinero y la presión de Russell para producir periodismo popular para pagar el mantenimiento iba aumentando. También tenía demasiada administración. La relación con Dora comenzó a ser tensa. Pero lo peor de todo es que lejos de ser el Edén que Russell había idealizado, descubrió que cuando dejaba solos a los niños se comportaban como salvajes, más que como ángeles. Él nunca vivió con otros niños y no sabía. Él realmente defendía sus ideales y teorías de que si tratabas a los niños correctamente y no abusabas de ellos, ellos no abusarían de los demás, y que si no los golpeabas, no golpearían a nadie. Pero descubrió que todo estaba mal, y fue muy deprimente. Durante las vacaciones escolares, Russell y los niños pasaron mucho tiempo en Cornwall y dejó a Dora al cuidado de la escuela. Una institutriz sueca se hacía cargo de John y Kate. No fue sorprendente, debido al encanto de Russell, que la nana se convirtió en el centro de sus atenciones. A pesar de su relación abierta, Dora estaba furiosa. Era alguien que estaba justo ahí, en la casa, que siempre fue su casa, que ella eligió, que decoró, en la que cuidaba el jardín, y era como si invadieran su santuario. Y para mí fue así, y debe haber sido muy deprimente. Pero después de lo ocurrido en Cornwall, Bertie tenía algo por lo que él estaba muy resentido. Durante un viaje de lectura en los Estados Unidos, Dora quedó embarazada de otro hombre, un reportero americano, Griffin Barry. Es obvio que estaban apasionados, enamorados físicamente desde el momento en que se conocieron. Y me parece que probablemente lo que Griffin tenía sobre Bertie es que evidentemente tenían una vida sexual exitosa y feliz los primeros años. Pero después del nacimiento de Kate creo que ya no fue muy buena. Y de hecho creo que Bertie era impotente y Dora era enormemente sensual. Él siempre dijo que pensaba que la gente podía tener todos los amantes que quisiera mientras que no tuvieran niños. Y ella siempre dijo que esa no era parte del acuerdo que tenían, de que podían hacer lo que quisieran y que podrían seguir casados. Creo que hubo un malentendido entre ellos. Él pensó una cosa y ella otra, pero creo que ella esperaba más que cualquiera. Y la venganza de Russell tuvo lugar con la nueva institutriz de los niños, Patricia Spence, conocida como Peter. Peter, con 20 años, tenía todo lo que Dora no. Temo que mi madre estaba completamente histérica por Peter Spence. Es decir, desde el principio siempre la odió y obviamente estaba profundamente celosa de ella. Después de todo, Peter era mucho más joven. En un desesperado intento por que funcionara la nueva moralidad, Dora y Griffin, Bertie y Peter, junto con los niños, se fueron de vacaciones a Francia. Pero Russell no soportó la presión y le anunció a Dora que quería divorciarse de ella. En realidad ella se sintió traicionada. Era una mujer irrazonable. Es decir, estaba esperando un segundo hijo de otro hombre y se sentía absolutamente agredida porque su esposo quería dejarla. El proceso de un divorcio amargo comenzó. Ambas partes peleaban la custodia de los niños. Fue una época de odio entre los amantes.
El predicador del amor libre y defensor del fin de los celos era consumido por la ira contra su actual esposa. No, fue muy malo. Ambos eran tan íntegros y demás, que esto era por los niños, donde íbamos a quedar una vez que se separaran, porque no podrían estar de acuerdo nunca más, ya que lo que dijera uno, el otro pensaría que estaba mal. Nunca se perdonaron el uno al otro, nunca. Para John Russell, el divorcio fue una experiencia particularmente difícil. Ambos padres, o en ambos hogares, debería decir, intentaban que los niños estuvieran de su lado y constantemente eran sujetos a un bombardeo de odio contra el otro. Pobre John. Es decir, esto fue lo que lo llevó a la locura. Para sentirse cómodo solía usar esos gorros como los que usan los terroristas, pero sin agujeros. Y cuando lo usaba se subía a su bicicleta y daba vueltas y vueltas y vueltas a la escuela como si fuera un patio. Me parecía algo gracioso. En 1937, Bertie tenía 64 años y Peter, ahora su tercera esposa, tuvo un hijo, Conrad. A pesar de la llegada del bebé, había, incluso en esta temprana etapa, una tensión subyacente en el matrimonio. Russell ahora deseaba regresar al tranquilo mundo de la vida académica. No pudo encontrar trabajo en Inglaterra, así que se mudó a Estados Unidos para resumir su carrera como filósofo. Durante 4 años fue de trabajo en trabajo, con disputas con los universitarios, desesperado en parte por el dinero y atacado en Nueva York por sus ideas liberales. Había una mujer que intentaba enviar a su hija a la universidad de la ciudad de Nueva York. Se movilizó en tal forma que yo debía renunciar a mi posición y me acusó de ser obsceno, lujurioso y lascivo. Obsceno y afrodisíaco, y todos esos cargos que fueron ratificados por el juez. Russell fue despedido antes de que pudiera comenzar en el trabajo que le habían ofrecido. Su posición ahora era crítica. Tenía una familia que mantener y no tenía ingresos. Debido a la presión, su relación con Peter comenzó a decaer y la pareja consideró la separación. Y recuerdo que una vez me dijo que pensó que había sido muy malo para John y para mí el que él y mi madre se separaran, y que esta vez se quedaría por el bien de Peter y Conrad. Pero pensando en esto, creo que ella debe haber sido terriblemente infeliz y decepcionada porque toda la diversión y el glamour de ser la esposa de Bertrand Russell había desaparecido y ahora vivía en una casa pequeña casi sin dinero. La salvación financiera de Bertrand Russell llegó en 1941 cuando un excéntrico millonario, el Dr. Arthur Burns, lo contrató para dar conferencias en su fundación. Las conferencias de Russell formaron la base de Su Historia de la Filosofía Occidental, una guía popular de filosofía desde la antigua Grecia. Fue un bestseller. Russell trataba de hacer algo que no se había hecho antes y que tampoco se había intentado, que era relacionado con marcados cambios en las opiniones filosóficas que cambiaban las condiciones económicas y sociales en las que los filósofos trabajaban. Con el éxito de Historia de la Filosofía Occidental, llegó la rehabilitación. En mayo de 1944, Trinidad, su antiguo colegio Cambridge, que lo despidió por su pacifismo durante la Primera Guerra Mundial, finalmente lo invitó de nuevo, 28 años después. Realmente fue un gran júbilo. Yo no tenía idea de qué era Trinidad. Suponía que como las cartas las enviaban personas, debía ser una persona. No tenía idea de las implicaciones de ese pensamiento. Todo lo que sabía era que fuera lo que fuera, Trinidad era algo que aprobaron ambos y valoraron profundamente. La carta causó verdadera alegría. Russell regresó a Inglaterra con Peter y Conrad para pertenecer a Trinidad.
Aunque Bertie estaba feliz por haber regresado a Cambridge, nunca se sintió en casa por la moderna filosofía analítica. Pero pronto ocurrió un evento que lo llevó a una cruzada política por el resto de su vida. En agosto de 1945, los americanos detonaron la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, y terminó la Segunda Guerra Mundial. Russell estaba horrorizado por la destrucción que desencadenó ese nuevo poder contra las ciudades japonesas. No podía soportar pensar que cientos de millones de personas morían en agonía, únicamente porque las reglas del mundo son estúpidas y débiles, y no podía soportarlo. Pero Russell estaba tan preocupado por la amenaza nuclear y tan temeroso por Stalin, que en 1946 desarrolló un extraordinario salto mortal lógico. Instó por un ataque nuclear a Rusia para detener a los soviéticos de tratar de obtener armas similares de destrucción masiva. El profeta de la paz fue por un momento un guerrero de la Guerra Fría. La hostilidad de Russell con la Rusia comunista lo hicieron un héroe público en el Occidente. Ganó el Premio Nobel de Literatura y fue premiado con la Orden al Mérito. Pero el regreso a Cambridge de Bertrand Russell y el aclamo público fueron deslucidos por su turbulenta e infeliz vida personal. Incluso aunque posaba para fotografías publicitarias afuera del Colegio Trinidad con Peter y su hijo Conrad, su matrimonio se desmoronaba. Russell le escribió a un amigo que Peter trató de suicidarse después de que él intentó abandonarla. El humor de ella se volvió más impredecible. Nunca sabías cuándo iba a explotar contigo. Bueno, es que odiaba regresar a casa de la escuela, porque era tan difícil. Debe haber sido muy difícil estar con ella todo el tiempo. Russell decidió llevar a Peter y a Conrad de vacaciones como un último intento por salvar su matrimonio. Se encontraron con Julian Trevelyan y Mary Fedden en Sicilia. Pasamos la velada más idílica. Fue encantadora. Y Bertie dijo, esta es una experiencia completamente nueva para mí y totalmente encantadora. Y dijo, estoy tan ebrio como un lord, pero luego entonces soy alguien. Después todos fuimos a casa y Peter estaba ahí. Lo recuerdo también. Estaba furiosa. A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, descubrimos que se había levantado temprano. Había ido a ver a Conrad a su cama. Lo despertó y le dijo, me voy, y te prohíbo que vengas conmigo. Y le dejó una nota a Bertie diciéndole que lo dejaba. Y ese fue el final. Después de la repentina huida de Peter, Bertie nunca la perdonó. Y como había hecho con sus esposas anteriores, se separó de ella completamente. Nunca vino a verla. Russell, a los 78 años, solo, se mudó a Richmond en 1950. Compartía la casa con su hijo mayor, John. John se había casado con una joven americana, Susan Lindsay, y tuvieron 3 niños. Al principio, Russell estaba feliz de vivir con la pareja y sus nietas. Creo que estaba solo y creo que quería una familia y necesitaba cuidar de alguien. Y creo que pensó que ayudaba a mis padres, pero creo que sus motivos fueron completamente desinteresados. La relación de Russell con John nunca fue sencilla. Bertie tenía muchas esperanzas en él, aunque John, que siempre fue emocionalmente inestable, nunca llenó sus expectativas. Probablemente se equivocó al compartir la casa con John y su joven familia en 1950. En retrospectiva, debo decir que Russell debió vivir separado de sus hijos, porque esperaba mucho. Esperaba el papel de un modelo imposible. La esposa de John, Susan, a la que conoció mientras trabajaban en los Estados Unidos, que era tan inestable y propensa a empezar relaciones con hombres, ahora estaba obsesionada por su suegro.
Las 3 nietas se convirtieron en su centro de atención. Los niños son muy perceptivos de cómo responde un adulto a otro en un nivel emocional y sensual, o siento que yo lo era. Y sentía que mi abuelo tenía un romance con mi madre. Hay poemas y hay una biografía de él que hizo ella, que ella mecanografió, así que debió pasar mucho tiempo con él. Tenemos un par de pasajes en los que la nuera dice que ama al suegro. ¿Y qué? Eso no habla de una relación sexual. Estoy segura de que mi padre sabía que Russell tenía un amorío con mi madre. Y por lo que sé, tal vez ellos le dijeron algo. No estoy segura de eso, pero eran bastante crueles para hacerlo y no esconderlo. Hubiera sido el colmo de la inmoralidad y muy imprudente interferir en la relación familiar de uno de sus hijos de esa forma. Tendrías que estar loco, además de ser malvado. La Compañía Nacional de Radio y Televisión presenta una conversación con Lord Bertrand Russell. La reputación pública de Russell era muy buena. Era admirado como un sabio en el mundo, particularmente en América. Periodistas reverenciales vinieron a Richmond y aceptaron la regla de no preguntar sobre asuntos personales. Pero cualquier relación que pudiera tener con su nuera terminó abruptamente con la llegada a su vida de una mujer que estuvo con él hasta el fin. Edith Finch, una académica americana. Ella vivía con una vieja amiga de Russell, llamada Lucy Donnelly. Cuando Lucy murió, Edith se sentía sola. Y cuando Russell fue a los Estados Unidos, poco después de la muerte de Lucy, se puso en contacto con Edith, y fue un gran apoyo para ella. Se identificaron por la gran pena por la muerte de Lucy Donnelly. Y después, Edith vino con Russell a Inglaterra para estar con él, y rápidamente se convirtió en amante de Russell. Y se casaron en 1952. Edith se mudó a la casa en Richmond, pero su llegada ocasionó una presión increíble que inevitablemente terminó en un rompimiento. A Edith no le agradaba John. Decía que era un parásito a cuesta de su padre. Tampoco le agradaba Susan. Pensaba que Susan era promiscua y tonta. Y cuando Susan se fue de la casa en 1953, quedó bastante claro que uno de los factores contribuyentes es que ella y Edith no podían vivir juntas. Se fueron cuando yo tenía 8 años, el día de Navidad. Mis padres se mudaron de la casa el día de Navidad. Y nadie hablaba con nosotras, así que teníamos que suponer las cosas. Y los queríamos y nos sentíamos muy extrañas y solas. Y en ese momento, pobre John perdió todo. Perdió a Susan, perdió a sus hijas y perdió a su casa en Richmond. Y vivió por un tiempo con sus amigos y regresó a Londres completamente destrozado. En enero de 1955 informaron a Russell que habían encontrado a su hijo en el parque de Richmond en un estado confuso. Llevaron a John al hospital para tratamiento, pero se le diagnosticó un serio estado de locura delirante. Después del tratamiento lo cuidó su madre, Dora, y su familia. John era bastante tierno, era como un oso de peluche. Y era encantador, solo que andaba por la casa desnudo, con una toalla en la cintura. Y temíamos que saliera a la calle así. Yo no lo cuidé, realmente mi presencia era para tratar de vestirlo y que no estuviera así. En 1956, los abuelos y las nietas se mudaron a una gran casa en Snowdonia.
Desde su retiro, Russell comenzó una gran batalla legal con Dora para declarar demente a John. Es entendible tal vez que él trataba de proteger a las niñas del delirio de John. Jamás volvió a verlo. John estaba loco y eso lo asustaba. Es así de sencillo. No quería tener nada que ver con John porque le temía a la locura. Creo que probablemente sea porque siempre tuvo miedo de traspasar el límite. Russell se había alejado de sus 2 hijos y estaba con sus nietas, que eran educadas por sus abuelos. Al mismo tiempo, tuvo que embarcarse en uno de sus rostros más energéticos de su vida pública. Los Estados Unidos explotaron una bomba en el Pacífico. La nueva arma, 50 veces más poderosa que la que destruyó Hiroshima y Nagasaki, causó gran preocupación. La prueba en el Pacífico parecía probar que humanos podían conseguir extinguir la vida en el mundo. Russell utilizó todas sus grandes habilidades como comunicador para advertir cada vez que podía que la civilización estaba en peligro. En 1954 inspiró a millones con su transmisión navideña. Debemos elegir la muerte porque no podemos olvidar nuestras peleas. Apelo como ser humano a otro ser humano. Recuerden su humanidad y olviden el resto. Si pueden hacerlo, el camino los guiará a un nuevo paraíso. Si no pueden, no habrá más que muerte universal. We all wish that there should be no nuclear war. Bertrand Russell se convirtió en el líder de la campaña contra las armas nucleares. I repeat, and I shall go on repeating. We can win, and we must. Pero Russell le quitó los asuntos nucleares al Estado y los llevó a una discusión popular. Todos tenían una opinión sobre esto, y esto debía influenciar a los gobernantes para hacer lo correcto. Pero en 1960, un estudiante de economía de la Universidad de Londres llegó a la puerta de la casa de Bertie en Wales. La influencia que tuvo en la vida de Russell siempre fue controversial. Fue el radical Ralph Shonman. Llegué a su casa y allí me di cuenta que no sabía cómo referirme a él o Sir Bertrand o señor Russell o Lord Russell o cómo. Y vio que dudaba y me dijo, tengo el mismo problema con Aga Khan. Surgió una fuerte relación entre esos hombres. Shonman rápidamente ganó la confianza de Russell en todo. Ralph era una persona completamente llena de energía, de ideas y con gran intelecto. Cuando trabajé con Russell, quería hacer algo en el movimiento de paz. Ralph Shonman podía hablar de filosofía con Russell, podía hablar con él de matemáticas, era muy inteligente. Tenía muchas ideas. Te hacía sentir que las cosas pasaban todo el tiempo. Pero si no estaban pasando es que iban a pasar después. Y creo que Russell estaba bajo el techo de Ralph. Ralph Shonman se convirtió en la constante compañía de Russell. Se mudó con la familia a Wales y empezó a organizar la vida de Bertie. Le dijo a Russell que la campaña anual de CND no era efectiva. Argumentó que se necesitaba una acción agresiva contra las armas nucleares. El Ministerio de Defensa, ubicado en Whitehall, fue atacado como muestra de la primera desobediencia masiva civil. 5.000 personas, la mayoría jóvenes, asistieron al primer rally. Para ellos, Bertrand Russell era una inspiración y un testaferro. Russell le dio autoridad a cierta clase de rebelión adolescente que preservó a sus 90 años y dramatizó casi brillantemente e hizo ver glamorosa, porque aparecía en televisión con sus mechones blancos y su maravillosa forma de hablar. Parecía acercarse a las cosas, como si él visitara la tierra de otra región divina y te garantizara la imagen de completa libertad. Y muchas personas, yo creo, estaban influidas por esto.
Creemos que la política que es perseguida por los poderes occidentales casi acabó siendo el fin de la raza humana, y muchos de nosotros pensamos que es una verdadera lástima. Shulman y Russell estaban más unidos que nunca después del éxito de su primer protesta. Russell se refería a ese joven no solo como un asistente político, sino como un confidente personal. Vivió en la casa de Wales durante 6 años, y Shulman fue parte de la trágica ruptura de la familia Russell. Los problemas con su familia y sus hijos eran algo con lo que yo tenía que lidiar por el comportamiento de sus nietas que él educaba. Así que la parte más íntima de la vida era algo que también compartíamos. Siempre estaba entrando y saliendo apresuradamente, diciéndonos qué hacer y qué no hacer, y cuándo podíamos ver a nuestro abuelo. Recuerdo que a Ralph Shulman, mis hermanas y yo le decíamos la víbora de Russell. Siempre sentimos que trataba de ser el hijo y el heredero, sin importar nada más. Estaban en la pubertad y la adolescencia, estaban agitadas, estaban muy molestas con su madre y su padre, pero vivían con su abuelo. Pueden imaginarlo. Era muy difícil e intenso. Pero Russell tenía poco tiempo para los asuntos familiares. Incluso estaba más ocupado con su campaña contra las armas nucleares. Al trabajar con Shulman, sus declaraciones públicas fueron más extremas y continuó la campaña de desobediencia civil. En 1961, las autoridades decidieron que ya no podían tolerar sus protestas antinucleares. Lo citaron en Bow Street y fue encarcelado por rehusarse a quedarse tranquilo. Cuando tenía 89 años, estábamos muy preocupados por él. Era algo débil y lo trataban como a cualquier prisionero. Los guardias eran tan abusivos con él como con todos nosotros. Recuerdo que había una tira cómica muy encantadora en los diarios, que era de que alguien había hecho un agujero en la pared y el director de la prisión tenía 4 o 5 prisioneros frente a él, y había hombres que parecían simios con la nariz rota y las orejas de coliflor, y en medio de ellos estaba un hombre pequeño con un encantador cabello blanco. Y el director le decía, ahora, ¿quién es el cerebro detrás de todo esto? Lo que me pareció encantador. Cuando lo liberaron, Bertie regresó a Wales, donde junto a Shulman estableció la Fundación de Paz Bertrand Russell. La fundación hacía campañas incesantes por la paz mundial y en contra de la injusticia. Russell envió cientos de telegramas y cartas a líderes de todo el mundo. En 1962 intervino en la crisis de misiles cubana, apelando porque los líderes de la superpotencia se controlaran. Tanto Khrushchev como Kennedy respondieron públicamente a sus peticiones de negociación. Who would compare the 100,000 tons of napalm with a peasant holding a Mientras Russell envejecía, parecía crecer la influencia de Shulman. Comenzó a representar a Russell en las reuniones de la fundación. The tribunal must inspire a new understanding that the heroic are the oppressed. Lo peor que sucedió fue que Shulman en muchos casos escribió y firmó cartas en nombre de Russell y escribió artículos en nombre de Russell que él jamás vio. Nuestro método de trabajo era de colaboración, y yo podría redactar y escribirlo, pero no había nada que él no supiera o que no discutiéramos, incluso aunque yo lo hubiera redactado y escrito primero. El profesor Rotblat, el distinguido físico y amigo de Russell, estaba tan preocupado que decidió intervenir. Fue a North Wales y dijo sus temores directamente. Y tuvimos una fuerte discusión, pero no fue violenta, sobre el papel de Shulman enfrente de él. Le dije a Shulman lo que sentía de él y Shulman estaba muy molesto, y en ese momento
Se levantó y salió de la habitación azotando la puerta al salir porque ya no podía escuchar más, no lo soportaba. Su reputación había disminuido por haber permitido que Shotman lo representara y eso es algo que nunca voy a perdonar a Shotman. Específicamente, ¿cuáles podrían ser las tareas públicas cuando estuve con Bertrand Russell que se pueda decir que le hayan hecho daño? Fueron dañinas en verdad, pero no fueron dañinas para Bertrand Russell. Fueron dañinas para aquellos que defendían el orden establecido, y me disculpo. Edith fue la única que pudo persuadir a Bertie para que estuviera contra Ralph Shotman. Y cuando se acercaba el cumpleaños 95 de Russell, ella le aconsejó que pasara más tiempo con el hombre en el que podía confiar y en el que tenía gran influencia. Como estaba un poco delicado, pasaba más tiempo en Plas Penrhyn, en North Wales. Para aquellos que eran peregrinos no había señas de senilidad. Y después de 18 años de separación, se reconcilió con uno de sus hijos, Conrad, ya casado y con un bebé. Cuando lo vi de nuevo era extraordinariamente igual, como si jamás lo hubiera dejado. Fuimos capaces de abordar los mismos temas, los mismos recuerdos, el mismo grupo de anécdotas y bromas, la misma cultura familiar, la misma forma de pensar. A pesar de todo, con Edith había encontrado la compañía y amor estable que lo había eludido la mayor parte de su vida. Poco antes de morir le escribió este tributo. Después de tantos años solitarios, sé lo que la vida y el amor pueden ser. Ahora, si duermo, podré dormir satisfecho. Bertrand Russell murió el 2 de febrero de 1970, a la edad de 97 años. Su cuerpo fue llevado a Plas Penrhyn para ser cremado. Por instrucciones de él no hubo servicio ni guardias en su funeral. Sus cenizas fueron regadas sobre las montañas de North Wales. Pero muchos de los que estuvieron cerca de Russell nunca alcanzaron la tranquilidad que él logró al final de su vida y quedaron marcados emocionalmente por el contacto con este genio. John, el hijo mayor de Bertie, jamás se recuperó de la esquizofrenia. Murió a la edad de 66 en 1987. Peter, la tercera esposa de Bertie, fue recluida y perdió contacto con su familia. Y a las 3 nietas les afectó su pasado. Durante años y años no sabía dónde estaba o qué estaba haciendo. Estaba completamente confundida. Un desastre total. Mi hermana Sara nunca se recuperó, nunca dejó de sentirse rechazada y abandonada. Era muy triste e infeliz. Y el hecho de que mi hermana Lucy se haya suicidado apagó su luz. Creo que esto habla por sí solo. En su larga vida, Bertrand Russell alcanzó la cumbre de los logros intelectuales y llegó a las profundidades de la desesperación. Fue un personaje de contradicciones. Era amante de la humanidad, pero capaz de despertar el odio de las personas cercanas. En público fue un profeta y un sabio que influenciaban el pensamiento de millones. En la intimidad lo perseguía la inseguridad y la incertidumbre. Estas tensiones despertaron al genio de Russell, pero también trajeron gran destrucción a la vida de los que lo rodeaban.